Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros auditores, televidentes que constantemente nos están viendo por las redes sociales y por supuesto también recordarles los contactos que ustedes ya conocen. El correo electrónico que es contacto@cristoesturruta.cl, el grupo de Facebook Tiempos Finales y el nuevo número de WhatsApp. Hoy tenemos un interesante programa en donde estaremos hablando de el misterio de la serpiente y su descendencia. La serpiente que estuvo allí en el jardín del Edén, creo que ustedes se recuerdan, y vamos a estudiar precisamente acerca de su descendencia y de la serpiente en sí, e incluso de hallazgos que son totalmente extraordinarios por científicos, paleontólogos que incluso en parte de Sudamérica encontraron restos fósiles que en el fondo confirman que la palabra es fiel y verdadera y que esta serpiente efectivamente estuvo nada menos que en el jardín del Edén. Quiero leer la palabra del Señor en Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis, y vamos a leer nada menos, vamos a estar en el capítulo 3 leyendo del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso es lo que dice el texto bíblico del libro de Génesis. Ustedes van a comenzar a ver algunas imágenes interesantes para poder ir entendiendo nada menos que este importante, nada menos que tema. La palabra serpiente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se utiliza muchas veces, pero vamos a ir al idioma hebreo. Dice que hay 10 términos para serpiente, culebras o víboras, y otros 4 términos griegos para serpiente. Imagínense ustedes qué interesante. Ahora, la serpiente que engañó a Eva, recordemos nosotros, y hay que hacer esta salvedad, fue nada menos que utilizada como estrategia diabólica, porque recordemos que el texto bíblico dice que la serpiente habló, dice que la serpiente era astuta, eso dice el primer versículo. Por eso es que es importante entender este interesante también tema. Vamos entonces a la otra imagen para que ustedes también vayan dándose cuenta de que el término hebreo para serpiente, najas en el hebreo, la Reina Valera la traduce como serpiente, pero si nosotros tuviésemos una Biblia hebrea, diría nagas, o más bien dicho, nahach, porque eso es en el hebreo. Nahach es una criatura, y miren, por eso es que ir al texto, ir a los idiomas originales nos da una luz extraordinaria. Nahach en el hebreo, ya en una Biblia hebrea,
significa criatura y reptil dorado, resplandeciente y luminoso. Por eso que la Reina Valera simplemente lo tradujo a lo que es serpiente. La Nahash dice que es un género extinto de serpientes basales que vivieron en el cenomaniense, turoniense, dice que en Sudamérica. Miren qué interesante, o sea, vivieron esta serpiente. Y nos vamos a dar cuenta por unas noticias. Como otras serpientes del Cretácico que tenían 2 miembros posteriores. Bueno, acá es importante, antes de seguir más adelante, entender y comprender algo que es bueno que los televidentes lo puedan entender también por la palabra del Señor. Recordemos nosotros que en este periodo precisamente bíblico y en estos versículos que yo les mencioné bíblicamente, la serpiente no se arrastraba. Eso es un detalle bíblico. Miren, piensen ustedes que en el versículo, vamos a adelantarnos para poder dejar esta parte muy clara. Recién, en el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, o sea, en el fondo de engañar, ¿no es cierto?, a la mujer, y posteriormente la mujer se entiende que sedujo a su marido, que le dijo: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho, y ahí está la clave, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero, de los versículos que nosotros leímos, la serpiente simplemente no se arrastraba. Es más, en el versículo 15 le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Que de ahí viene, es parte del protoevangelio, no quiero entrar en eso, pero tiene que ver mucho también con la primera, podríamos decir, promesa. Y fíjense ustedes que en el versículo 17 deja algo más claro la palabra del Señor. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y dice la palabra del Señor, incluso le agrega: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y ahí comienza a dar parte de lo que es la sentencia bíblica. Pero el versículo 14 es importante entonces meditar que podríamos decir que la alimentación de la serpiente era de aquí, del versículo 14, comenzó recién cuando le dice: la sentencia serás maldita y te arrastrarás. Recién su alimentación iba a ser el polvo. Significa que antes el polvo no era la alimentación de la serpiente. Por eso que en la imagen que ustedes acabaron de ver, se especificó algo muy interesante, que las serpientes del Cretácico tenían 2 miembros posteriores. Estábamos hablando que tenían 2 patas. ¿Será que esa fue la serpiente que está hablando el texto bíblico en los primeros versículos? Es prácticamente lo más probable, porque recién en el versículo 14 le llegó la sentencia y la maldición. Sigamos avanzando en este interesante estudio. Aparecerá una imagen también acerca de lo que es la Nahash. Ya sabemos que la Nahash en hebreo es, por supuesto, serpiente. Ahí tenemos entonces la Nahash, la madre de todas las serpientes. Esa imagen, queridos amigos y hermanos de tiempos finales que ustedes están viendo, es totalmente real y fidedigna, porque es en el fondo el descubrimiento de unos paleontólogos. Por eso que esto es extraordinario, y eso es porque
entonces tenemos que entender y comprender que la palabra del Señor es fiel y verdadera, y que todo lo que aquí ha pasado, todo lo que está documentado en la Biblia es fiel y verdadero. Existió esa serpiente del tiempo del Edén. ¿Cómo era? Estamos descubriéndolo por la palabra del Señor. Sigamos avanzando entonces ahora para adentrarnos a una interesante noticia. Y la voy a leer textualmente para que ustedes también la vayan colocando atención. Está incluso el enlace. Jueves 20 de abril del 2006, publicado en edición impresa, y allí aparece lanación.com. Fue la madre de todas las serpientes y vivió en la Patagonia. Por eso los paleontólogos la llamaron Nahach rionegrina. Nahach en hebreo significa serpiente. Y en esa tradición el nombre designa a la que Dios condenó a arrastrarse por haber engañado a Adán y a Eva. Aunque se arrastraba, esta serpiente de 90 millones de años, cuyos restos fósiles fueron descubiertos en la provincia de Río Negro, tenía patas, solo 2 traseras. Además tenía cadera, una característica anatómica de la que carecen las serpientes modernas y que permite postular que sería el eslabón que permite vincularlas con los reptiles de 4 patas de los que descienden. ¿Se dan cuenta entonces, queridos amigos y hermanos de tiempos finales, que todo lo que hace la ciencia simplemente es corroborar lo que está escrito en la palabra del Señor, que es fiel y verdadero? O sea, esta serpiente, imagínense, es una noticia netamente, más o menos de territorio, más encima es de territorio nacional de nuestro país, se encontró. Hay hallazgos, recordemos nosotros que incluso no tan solo los paleontólogos, sino que también la arqueología ayuda a entender, y aquellos que no creen en la Biblia, que son gnósticos, otros que son ateos, de que sí, todo lo que está allí registrado en el canon sagrado fue parte de la historia real. Sigamos entonces avanzando con la próxima imagen que ustedes van a estar viendo. Allí aparece otra dirección que es muy importante como fuente también para este estudio que estamos teniendo. La criatura conocida como Nahach lleva el nombre de la criatura bíblica Nahach y tiene 2 patas traseras. Aquí tenemos en el fondo otra contundente fuente que en el fondo simplemente es y va avalando de que la Biblia es real. Lleva el nombre de una serpiente encontrada en el jardín del Edén y fue descubierta en la provincia de Río Negro, en Argentina, según lo informado por The Sun. Fernando Garveroglio, un estudiante universitario de paleontología de la Universidad de Buenos Aires, encontró, miren, un cráneo en un viaje de campo al norte de la Patagonia con Sebastián Apesteguía, de la Universidad de Maimónides, y Guillermo Rouyer, de la Universidad de Louisville. El fósil se encontró, miren cuándo, hace muy poco, el año 2013, pero la investigación detrás del descubrimiento acaba de ser publicada, y allí aparece también por si alguien quiere en el fondo corroborarlo. O sea, estamos viendo entonces que personas científicas están en el fondo encontrando hallazgos, y esto todo en el fondo también es permitido por Dios para que entonces la humanidad crea, entienda, comprenda que la palabra del Señor no es un libro cualquiera, lo que allí por supuesto está registrado. Avancemos entonces en la próxima imagen de este interesante programa acerca de lo que es la serpiente del libro de Génesis. Allí aparece entonces una imagen para que ustedes se den cuenta más o menos. La verdad está allí escrito en inglés entonces, pero tiene que ver obviamente con lo que yo leí anteriormente, con los 2 enlaces acerca de lo que es la Nahach. Y saben ustedes que dice que es totalmente bíblica. Eso es lo que dice allí la noticia. Aparece ahí entonces el mapa, ¿no es cierto?, de dónde se encontró exactamente este fósil, este cráneo. O sea, es algo
extraordinario, algo real, y fue acá nada menos que en Sudamérica. Son cosas extraordinarias, mis queridos amigos y hermanos del programa Tiempos Finales. Es real la palabra del Señor. Bueno, para que sigamos avanzando, Génesis señala que la serpiente era literal y no simbólica. Eso es importante. Por eso es que es muy demasiado, podríamos decir, fundamental que nosotros entendamos que los que creemos en el Señor, los que creemos en la palabra del Señor, en el orden cronológico de la Biblia, por supuesto, somos fundamentalistas, dispensacionalistas. Eso es nuestra línea. Creemos en el orden de los tiempos. Creemos que la historia bíblica está ordenada. Por eso que somos dispensacionalistas fundamentalistas. Creemos firmemente que hay un periodo de tiempo en la historia bíblica, que viene un juicio. Y sabemos que todas las dispensaciones han terminado en juicio. Sigamos entonces avanzando. Hay una línea de tiempo que van a ver ustedes acerca del principio, simplemente para ubicarnos y entender, porque vamos a llegar a la descendencia de la serpiente. La Biblia, el libro sagrado, ¿no es cierto?, aparece la creación del hombre más o menos en el 4000 a.C., está el jardín del Edén. Después viene la caída, lo sabemos. Caín mata a Abel y nos estamos en el fondo adentrando al 3000 a.C., de Adán a Noé. Por supuesto que hubo un par de épocas interesantes y sucesos que sucedieron. La maldad de los hombres y el juicio de Dios. Allí aparece entonces una evidencia de lo que yo les estaba mencionando. Vino el diluvio. Vino entonces también el libro de Job. Acuérdense que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Sem, Cam y Jafet, que fueron los hijos de Noé. La torre de Babel en el 2250 a.C. más o menos. Y saben que ahí, como dato interesante, la construcción de las primeras pirámides también, que son tan conocidas por parte de la historia. Eso es para que ustedes más o menos se vayan ubicando en el tiempo del Génesis. Sigamos entonces con la próxima e interesante imagen que ustedes van a estar viendo. Esta criatura ya sabemos entonces que andaba. O sea, en los primeros 7 versículos del capítulo 3 ya tenemos en el fondo tenemos el permiso divino bíblico para poder decir que esta criatura andaba totalmente erguida, erecta, andaba de pie, caminaba, pensaba, concebía, razonaba y conocía. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Bueno, por lo que es la estrategia diabólica de Satanás, que hizo a esta serpiente tener una conversación con Eva. Una especie de humanoide, podríamos decir, de un reptil erecto. Fue utilizada por el espíritu de Lucifer para engañar y seducir a Eva. Por eso es que leímos el texto bíblico. Entonces, ¿cuál será esa descendencia de la serpiente? ¿Se habrá terminado? ¿Se habrá cortado? Bueno, en estas próximas imágenes las vamos a ir viendo. Van a ver ustedes esta próxima imagen en donde aparece Adán y Eva como los primeros padres. Está, ¿no es cierto?, su descendencia. Caín fue el hijo, podríamos decir, primogénito. Abel. Pero después vinieron hijos e hijas, porque se empezó a poblar la tierra. Después vino el sustituto, que es Set. Y aquí me quiero detener con esta imagen para que ustedes puedan en realidad poner harta atención. De Caín vino Enoc, vino Irad, vino Mehujael, Metusael, Lamec, recordemos que fue el padre de Noé, vino Ada, vino Sila, Jabal, Jubal, etc. Fueron los hijos de los hombres, fue la descendencia de Caín. Abel quedó sin descendientes porque simplemente Abel fue muerto. Los hijos e hijas, la Biblia no menciona nada acerca de hijos más que estuvo Adán y Eva, pero tiene que haber tenido, sino cómo se pobló la tierra. El sustituto de Set
vino Enós. Dice que comenzaron, ¿no es cierto?, a invocar el nombre de Jehová ya en ese tiempo. Cainán, Malaleel, Jared, Enoc, que dice, sabemos un detalle interesante, Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Un tipo también del rapto de la iglesia. Matusalén, Lamec. Y fíjense ustedes que de ahí vino Noé, que sabemos que fue un hombre cabal ante Dios y halló gracia porque era justo. Avancemos entonces también para ir viendo. Ahí tenemos la profecía que ya había mencionado, Génesis 3:15. Pero saben ustedes que aquí viene, este versículo es muy interesante. Da la descendencia de la serpiente, pero también de la mujer, que es en el fondo la iglesia del Señor. Avancemos también entonces ahora en sí a lo que es la simiente de la serpiente. Miren, esto es extraordinario. Tenemos dos simientes y esto es bíblico. Tenemos por una parte la simiente de la serpiente, que ya sabemos que estaría en el fondo Caín y Lamec. Y si lo vamos a ver bíblicamente, Caín fue el primer asesino. Lamec fue un hombre que recordemos que estuvo con dos mujeres también. Eso es parte de la historia bíblica en Génesis. Pero Abel, en el fondo, sabemos nosotros que vino el sustituto que fue Set. Y por eso que dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y le llamó su nombre Set, porque Dios dijo de ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, quien mató a Caín. Significa entonces que hay simientes que son de maldición. Y por eso que la descendencia de la serpiente es en el fondo de maldición. Y la Biblia eso nos está también mostrando. Sigamos entonces a la otra imagen. Ahí tenemos a Caín, que significa adquirir, Génesis 4:1, Set, que fue el sustituto, Génesis 4:25. Tenemos a Nod, que significa errante, cuando Caín fue echado, ¿no es cierto?, de la tierra. Enoc, que significa el humanismo. Lamec, la bigamia. ¿Se dan cuenta? Que fue con las dos mujeres que él tuvo, y eso es bíblico, está en Génesis 4:19. Significa que hay simientes que son malditas. Y tenemos a Set, sustituto, Enós, sin invocar, Enoc, que caminó con Dios. Todo eso está en Génesis, ustedes lo pueden anotar y leer. Lamec, entender el propósito de Dios. O sea, en el fondo, imagínense, vivió 777 años, no vamos a entrar en eso porque es parte de los antediluvianos. Avancemos entonces a la siguiente imagen, que es acerca de la simiente de Dios. Ahí ustedes pueden corroborar que esto es netamente bíblico. Por eso quisimos tocar este tema, la simiente, la serpiente y su descendencia. Simiente. Hay una simiente de Satanás que podríamos decir que en el fondo sale de la simiente de la serpiente. La simiente de Dios, ¿quién es? Ese protoevangelio que hablamos de Génesis 3:15. Nada menos que la descendencia y el establecimiento de Jesucristo en el tiempo futuro, que ese tiempo vendrá. Y ahí están todas las generaciones de Set. Hablamos de Adán, hablamos de Enós, de Cainán, toda esa generación de Set. Miren todos los que salieron. Una simiente bendita. Obviamente que todo surgió del primer hombre, que fue Adán. Por este otro lado tenemos la simiente de Satanás, que es la simiente de la serpiente. Rechazó la ley de Dios. Y eso lo sabemos. El primer asesinato. Por eso es que era importante hablar de esto. ¿Cuáles fueron las generaciones de Caín? Ahí las tenemos también. Bueno, toda esta generación de Caín fue exterminada en el diluvio. Por eso es que tuvo que venir el diluvio, que fue universal. Ahí tenemos entonces un dato interesante. Por eso es que vino también el diluvio. Esa generación de Noé terminó simplemente en juicio. Acuérdense que nada menos se llenó de gigantes la tierra, de violencia. Estamos hablando de hombres que medían más de 3 metros, los gigantes. Entonces es bastante interesante. De ahí viene, por supuesto, los ángeles caídos, que allí habla también, que no es parte del tema de hoy, pero era para poder entender lo que es entonces la simiente de la serpiente.
Sigamos entonces con la próxima imagen, que habla acerca de la primera profecía, que fue el hilo conductor de toda la Biblia. ¿Se dan cuenta? La serpiente, Satanás. Y bueno, lo encontramos también corroborado, dice allí en el libro de Revelación, Apocalipsis en el griego. Recuerden que habla acerca de esa serpiente antigua, refiriéndose simplemente al libro de Génesis y a la historia netamente del tiempo del jardín del Edén. De ahí vino la descendencia de la serpiente, aquellos que descienden a hacer la voluntad del diablo. Por eso aquí San Juan 8:44 dice algo especial que lo quiero leer, porque muchos dicen, pero ¿cómo la palabra del Señor va a hablar de esto? Y la palabra del Señor lo está corroborando. Miren lo que dice San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, ¿se dan cuenta? Desde el principio, o sea, el primer asesinato, Caín. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Quería corroborar esa cita bíblica. Sigamos entonces en esa interesante imagen acerca de lo que es, por supuesto, ya leímos el texto bíblico en Génesis 3:15, que es en el fondo la primera profecía. ¿Se dan cuenta? Después vino la mujer. Hablamos también que tiene que ver, es la iglesia del Señor. La descendencia de la mujer, ya sabemos que va en el fondo a llegar a lo que es simplemente la iglesia del Señor. La iglesia en general que se forma. Después viene la herida en el talón que hablaba Génesis 3:15. Jesús dice, le asestará un golpe mortal a Satanás cuando lo destruya para siempre. Ese momento no viene todavía, pero sí la palabra del Señor lo corrobora. En Apocalipsis 20, versículo 10, nosotros sabemos que el final viene para él. Y ese será, en el fondo, su golpe final. La herida en el talón. Cuando el Hijo de Dios estuvo en la tierra, nosotros sabemos que Satanás logró que se le diera muerte. Pero sabemos que eso fue temporal, porque Jesús murió y resucitó. Pero viene el momento glorioso, cuando el Señor, en el fondo, Él le dará ese golpe final, y sabemos que eso será nada menos cuando ya el Señor venga en su segunda venida. Y sabemos, porque el libro de Zacarías lo dice, que pondrá sus pies en el monte de los olivos, el monte se partirá de oriente a occidente, y vendrá esa tremenda gran batalla entre las fuerzas del bien y del mal, y que finalmente sabemos que el Dios Todopoderoso tendrá la victoria. Vamos entonces a las últimas imágenes de este interesante programa. Bueno, no se arrepintieron, sabemos, la serpiente, Caín, Ismael, los árabes. Y de ahí, miren, llegamos nada menos que al anticristo. La simiente de Dios creada libre. Recordemos que el Señor creó el libre albedrío y ya sabemos, existe el bien, existe el mal. ¿Qué es lo que se quiere tomar? Cada uno, bajo su conciencia, lo puede hacer. Se arrepintieron de la mujer, Adán y Eva, Abel, Isaac, Israel y Cristo. De ahí vinieron todas las generaciones benditas. Entonces, ¿qué podemos decir en la próxima imagen? Que sí existe la palabra simiente, prole, semilla, descendencia. Por eso que el término hebreo dice sera, se utiliza en la Biblia botánicamente cuando Dios dice todo árbol produzca. Todo esto es bíblico. Sera en la Biblia se refiere botánicamente, o también metafóricamente, simbólicamente, o también fisiológicamente. Y eso lo vimos en lo que es la creación del Señor. Para ir concluyendo este programa, vamos a ir a las otras imágenes para llegar a algo que vamos a meditar muy profundamente. En el Nuevo Testamento, para simiente, tenemos esperma, que significa prole, descendencia y simiente, de donde se va poblando la tierra con los hombres. Esperma y sera indican fisiológicamente y simbólicamente a dos descendencias, ¿se dan cuenta? Sera simbólicamente para aludir a todos los que son los hijos de la serpiente y la imitan. Y hay ejemplos de la historia bíblica secular, y me quiero mencionar
Y me quiero referir a eso con las siguientes imágenes, que esto es algo real y verdadero. Veamos entonces a esos hijos de la serpiente en la Biblia y también en la historia. Recordemos, en esa imagen está el genoma humano. Satanás, el diablo, muchas veces se adentra para poder, ¿no es cierto?, incluso en esa parte tan íntima, estar allí haciendo, ¿no es cierto?, de la suya. Porque en su genoma lleva la semilla de la serpiente simbólicamente, significado de genoma. Recordemos que el genoma es el código genético que contiene toda información hereditaria de un ser y está codificado en el ADN. Por eso que es complejo esto. Satanás, el diablo, también muchas veces se involucra en esto, y ya lo hemos estado viendo con lo que fue nada menos que el primer asesinato, Caín. ¿Qué pasó con su ADN? Sigamos en las próximas imágenes. Bueno, aquí tenemos a Adolfo Hitler. Adolfo Hitler es parte de lo que es hijos de la serpiente, un genoma malo, ADN malo. Llevó a 6 millones de judíos al holocausto nazi. Imagínense. Y ahí tenemos a Joseph Mengele, el famoso ángel malo, el doctor nazi que le apodaron, imagínense, el ángel de la muerte. Mató a cientos y miles de personas en el campo de concentración de Auschwitz. Imagínense qué terrible. Son parte, ¿no es cierto?, de lo que es nada menos que estas historias que están documentadas. Pero veámoslo bíblicamente ahora, en la próxima imagen. Y allí ustedes, ¿qué pasó con Judas Iscariote? También nada menos que de hijos de la serpiente. Judas Iscariote, él, ahí están las respuestas bíblicas. Recordemos que Judas entregó al maestro nada menos que con un beso, y posteriormente también tuvo las 30 monedas de plata. ¿Y qué pasó después con él? Nada menos que se quitó la vida. Leamos solamente esta cita bíblica para que ustedes se den cuenta. Juan 13, versículo 2. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, fíjense en ese detalle, hijo de Simón, que le entregase. Miren lo que dice el 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. O sea, significa que Satanás entra en el corazón de las personas. Lo estamos viendo bíblicamente. Puede entrar al ADN, puede entrar a ese genoma. Por eso que es importante entender estos temas. ¿Por qué hay tanta maldad hoy en día en el mundo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Bueno, lo estamos viendo. Miren, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Interesante. Sigamos entonces para mirar esas otras imágenes. Ahí tenemos a Caín como otro hijo de la serpiente. Y para culminar este interesante programa, quiero que miren esta próxima imagen, Génesis 9 del 20 al 26, y tenemos a Cam. Cam también, recordemos nosotros que vio la desnudez de su padre. Eso dice la palabra del Señor. No solo se sintió avergonzado, sino que incluso sintió desagrado, transmitió el mismo sentimiento a sus hermanos Sem y Jafet. Y él, sabemos que vio esa desnudez más sus otros hijos. Dice que se dieron vuelta y retrocedieron para no mirar también a su padre. Ha sido un interesante programa que hemos tenido hoy. Recordarles entonces los contactos del programa, si nos quieren escribir, que es el correo electrónico contacto@cristoesturruta.cl, el grupo de Facebook Tiempos Finales y el nuevo número de WhatsApp. Nos vemos en un próximo programa.